Paciencia es fundamental para cultivar una espera que no desespera. Y hay muchos ejemplos. Arranqué hablando de Abraham, que con paciencia alcanzó la promesa. Abraham recibió una promesa a los 75 años. Dios se le apareció saliendo de su tierra y de su parentela, específicamente en Mesopotamia. Tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, y cuando se encontró con Dios, después de salir de Ur de los Caldeos, de su cultura, de su tradición, Dios le dio una palabra. En el capítulo 12, versículo 2: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Incluso en muchas ocasiones Dios le dijo: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y la arena del mar, que no se podrán contar. Dios le dio una promesa. Ahora, del cumplimiento de la promesa a la proclamación de la promesa pasaron 25 años. Pasaron etapas difíciles, en donde, aunque hubo altar, aunque hubo relación con Dios, aunque hubo obediencia, tuvo una situación difícil en Egipto. En el capítulo 13 cometió un error terrible, mintió respecto a su esposa porque era muy hermosa, y el gobernante de turno le sorprendió su belleza y él dijo que era su hermana. Después, más adelante, tiene la situación de crisis con Lot, y esa situación de crisis con Lot lo desgasta, lo quebranta, lo aflige. Pero después, más adelante, en el capítulo 15, tiene un momento de desánimo profundo, porque pues Dios le había dicho que en él serían benditas las familias de la tierra, y Dios le había dicho que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y en el capítulo 15, en su oración, le dice: no me has dado prole. Capítulo 15, versículo 3: mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Y Dios, con qué paciencia, lo levanta, le da palabra, le da visión, lo saca de su casa. Mira como la Biblia dice en el versículo 5, 15:5, Génesis 15:5, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero en el capítulo 16 se desesperó y quiso ayudarle a Dios. El problema cuando nosotros nos desesperamos es que decidimos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. En el capítulo 16 dice que incluso la misma Sarai, que estaba en esa incapacidad, acompañó la propuesta. 16, versículo 1 y 2: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Cuando un esposo no es columna de fe y de esperanza, la voz de su esposa se vuelve una desesperada sugerencia que lleva al error. Nosotros necesitamos, como columnas, siempre dar sellos de seguridad y de fortaleza para que la desesperación no solo afecte el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, sino también afecte nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestras relaciones. La reacción de Sarai fue simplemente la presión del desespero silencioso
de un hombre que dudó en algún momento, pero que se desesperó. Fíjese que lo que se dio a luz de la desesperación a hoy no ha tenido solución. Las decisiones que tú tomas sin paciencia van a afectar las generaciones futuras y van a ser un tropiezo para el cumplimiento de los planes de Dios. Si hay algo que ha sido tropiezo para Israel en su conformación como pueblo, ha sido esta generación que salió de Ismael. Imagínense ustedes que tu desespero no dé a luz un tropiezo que durante el tiempo será difícil de quitar. Lo mejor es tener paciencia. Otro caso de paciencia, claro que no alcanzo a desarrollarlo porque tengo solo 3 minutos, está en Lucas capítulo 1. Quizás lo dejo para dentro de 8 días, pero se lo voy a mencionar. Es el caso de María. Lucas capítulo 1, versículo 26. Al 6º mes el ángel Gabriel, Lucas 1:26, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, en el versículo 35, ella, 34 y 35, un poquito sorprendida de lo que está pasando, le dice al ángel: ¿cómo será esto? No conozco varón. Dios le explica. Y cuando le explica, le da una afirmación en el versículo 37 y le dice: porque nada hay imposible para Dios. María podría tener 12 años, José unos 14 aproximadamente. La familia era la que organizaba el matrimonio, ella estaba desposada, comprometida, mas no vivía todavía. Entraba en el año de desposorio. Luego entonces quedar embarazada para ella traía unas complicaciones enormes, no solo por la probable acusación de adulterio, sino también porque era una noticia difícil y quizás podía desesperar o impacientar las formas extrañas como Dios opera. Si hay algo complejo que te puede desesperar, es no entender la forma extraña como Dios opera. Dios obra de manera muy soberana, pero las formas de Dios nunca son nuestras formas. En el caso de María y en el caso de Abraham, se trataba de dar a luz una promesa de Dios. Y por eso es que muchas veces la necesidad de ver el cumplimiento pronto nos lleva a ayudarle a Dios en ese cumplimiento. Es normal transformar la espera en desesperación. Pero una clave para tener paciencia es entender que la soberanía y la extrañeza de Dios para actuar no hay que cuestionarla, sino aceptarla. Esa es una clave. Uno no cuestiona las formas como opera Dios. Uno acepta las formas como opera Dios. Imagínese usted la situación de María, la vergüenza que podía estar sintiendo.
la acusación, la estigmatización social. En Mateo dice que José se mordió los labios porque no quiso difamarla. La versión de Mateo, que no quiso difamarla. Pero podían estar ambos en un escarnio público muy fuerte. Sin embargo, él decidió tener paciencia. Mire un segundito, Mateo, capítulo 1, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si José hubiera salido a acusarla, naturalmente, si José hubiera sido colombiano, le hubiera armado un problemón. ¿Sí o no? Imagínese usted. Kinder sorpresa. ¿Usted está listo para casarse? Está embarazada. ¿Cómo hubiésemos reaccionado usted o yo? ¿Ah? Pero mire cómo la paciencia, diga conmigo, paciencia, no solo resguardó a José de una promesa para su vida, resguardó a José de una promesa para toda la creación. Cuando tú te desesperas, puedes estar castrando la posibilidad de que se dé a luz la esperanza de toda una nación. José hubiese podido llevarla al concilio, exponerla. Culturalmente, la consecuencia de este tipo de errores o de pecados casi que acababan contra la vida de la persona, pero él, como era justo, no quiso infamarla, sino dejarla secretamente. Y pensando él en esto, versículo 20, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La paciencia hará que la voz del Espíritu sea clara en tu vida para entender qué es lo que Dios está haciendo cuando te toca esperar. Entonces, tanto en Abraham, quise tomar como ejemplo Abraham y María, porque son dos personas muy claves en la historia bíblica. Yo podría decir las más importantes en la historia bíblica para dar a luz planes de salvación eternos. Podría afirmarlo. En el caso de Abraham, todo lo que se estableció para la conformación de esa nueva nación de Israel. En el caso de María, nada más y nada menos que el nacimiento del Mesías. Ambos, en un desespero, hubieran destruido la posibilidad de que tú y yo camináramos en la salvación de Dios. Que tu impaciencia no vaya a destruir la posibilidad que los planes eternos de Dios se ejecuten para salvación. Póngase de pie, vamos a orar. Hay que tener paciencia. Usted no crea que ese desespero no ataca, más cuando estamos en el tiempo de la instantaneidad. Mire, algo en lo que yo he tenido que tener paciencia es en mi vida financiera. Sí. Porque normalmente estamos mirando alrededor y vemos que el uno prospera, el otro avanza, y vienen esos pensamientos, ¿no? Pero querer prosperar a nuestra manera y no a la de Dios es supremamente dañino. Porque cuando tú prosperas a tu manera y no a la manera de Dios, no solo generas amor al dinero, sino que
te desesperas a tal punto que harás lo incorrecto, que va a terminar desagradando a Dios. Por ejemplo, la paciencia en las finanzas, imagínese usted. La paciencia de tener que ahorrar 5 o 6 años con mucho contentamiento para después ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Hay que esperar. Conversaba yo con un miembro del equipo de trabajo y me decía: yo empecé a leer esos libros que usted me recomendó y empecé a aplicar los principios. Me dijo: en año y medio ya he pagado 800 millones de pesos de deuda. Le dije: ¿pero cómo hizo? Me dijo: con paciencia. Pues me ha tocado esperar y decirle a mis hijos: no podremos tener el tiempo que queremos porque hay que esperar. No podemos comprar el carro que queremos porque hay que esperar. Toca tener paciencia. Ahora en diciembre sí se larga para Estados Unidos y me pidió casi 2 meses de permiso y, mejor dicho, eso, porque claro, ya pagó todas sus deudas y ahora está feliz y dichoso. La paciencia es muy importante para el equilibrio y la bendición en todas las áreas de la vida. Tenga paciencia, que para fructificar en Cristo primero hay que crecer. Porque es mejor no fructificar sin crecer que crecer sin fructificar. Y por eso es que al final del camino usted esperó y fue paciente y se dio cuenta que con la espera Dios le permitió la formación correcta para administrar lo que usted puede administrar. Amén. Entonces, en todas las áreas. Pero no se desesperen. Quizás a alguien le está hablando el Señor. No se desespere. Tranquilo. Eso va a venir. Ahora, en los 3 escenarios, Abraham, María, y en el escenario financiero, la llave para esperar fue hacer algo mientras uno espera. Y lo mejor que uno puede hacer mientras uno espera es servir a Dios. Si no ha llegado su esposa, sirva a Dios. Si no ha llegado su esposo, sirva a Dios. Si no ha llegado su empresa, sirva a Dios. Si no ha llegado la respuesta, sirva a Dios. Si no ha llegado el milagro, sirva a Dios. Porque si haces algo mientras esperas, no te desesperas. Pero lo mejor que puedes hacer es servir a Dios. Amén.